manera eso lo podemos modelar, lo podemos trabajar o podemos intervenir para modificarlo. De eso se va a tratar gran parte del curso. Una de las cuestiones importantísimas con este tema, como les decía al principio, tiene que ver, y es de suma importancia para el penitenciario, porque esto nos lleva a reflexionar en un principio sobre cómo el marco legal, considerando que ustedes ya vienen recorriendo varias materias en el ámbito de la licenciatura, cuando hablo del marco legal, hablo de lo macro, hablo de la Constitución, hablo de los pactos internacionales, hablo de los institucionales, hablo de los judiciales, hablo de ordenanzas estructurales de distintas instituciones, ya sea de ministerios, ya sea del propio servicio penitenciario, su cultura, su historia, su formación, su pensamiento, su ideología, todo ese marco legal nos lleva, como les decía, a pensar o a repensar, como suelo decir, de qué manera todo ese compendio de normativa influye en la manera en la que percibimos la subjetividad de los que nos rodean en el ámbito laboral, claramente. entre paréntesis, yo muchas de estas cosas que hablo con ustedes y otras tantas que hablo en la facultad que tienen que ver con el manejo, la influencia de cierta manera y la percepción del personaje. En vínculos sociales trato de practicarlos, no les digo en casa, pero sí medianamente casi todo el día con las personas con las que me rodeo. Y es, y es verdadera. ¿Alguien activa un micrófono? ¿Hay que disfrutar algo? Tienen a propósito, lo vuelvo a repetir. Todos tienen los micrófonos desactivados como para poder interrumpir, acotar, pelear, no se habla de clásico y bueno, nada más. ¿Qué manera se explica? Vamos, merecido empate. Lo único que hay, perdón, hay un compañero que me está pidiendo por privado que no podía. Eh, Continuando, entonces, yo trato, como les decía, es muy importante y yo trato de, eh, lo hago, y trato de compelerlos a que puedan intentar hacerlo en sus casas, con sus compañeros, en cualquier ámbito social, porque las herramientas que van a aprender en esta materia a partir del día de hoy tienen que ver con poder modificar, poder alterar, poder manejar situaciones que tienen que ver en cómo, en una trilogía, en cómo nos relacionamos con los demás, cómo los demás se relacionan conmigo y cómo los demás se relacionan entre ellos. Entonces, desde esta manera, nosotros vamos a poder ponernos en un plano alejado y podemos ver claramente, van a poder ver, cómo se construye solita la cultura dentro de la institución penitenciaria y cómo o de qué manera nosotros podemos influir en la construcción, permítanme decirlo, en la deconstrucción. Andrés, Andrés García, vos estuviste conmigo en el museo la otra vez, ¿no? O yo estoy equivocado. No, no tenés audio, no te escucho. Es una vez. Decime sí o no con la cabeza. Sos vos, el que estaba vestido de. Que yo te cargué que estaba vestido de Rambo. Sí, viste, no me olvido de las caras. En Facebook, mi cabeza. Pero que me acuerdo que un tema lo hablé contigo. Qué importante que es todas las cuestiones para el tema de negociación. Que te dije que lo íbamos a ver cuando estamos saliendo de la biblioteca. Qué importante el laburo que hacías vos, después le diremos a los compañeros. Se ríe Sabrina Trejo porque estaba ahí parada
al lado me estaba mirando el libro cuando te lo dije. Es importantísimo. Todo esto que vamos a aprender para tu laburo, lo admiro mucho, es muy importante. Porque podemos intervenir, negociar y participar y evitar en muchas clases conflictos que podemos prever que van a ocurrir. Y simplemente mirándolo desde afuera, es increíble lo que pasa. Es como adelantar, saber que algo está por estallar. Entonces, hay algo que es importante primero saber, de qué manera el marco legal, por eso arrancamos con esta materia, porque después tenemos inspecciones, tenemos a derechos humanos, tenemos a muchas instituciones que establecen que ciertas prácticas no las podemos hacer o las deberíamos hacer de determinada o cual manera, y claramente en ciertos lugares, ciertas condiciones y bajo ciertas circunstancias, claramente hay ciertas prácticas que no se pueden utilizar en la manera en la que nos dicen, tenemos que recurrir a usarlas en la manera en la que desde la academia, desde la escuela o desde incluso alguna materia nos sostienen que debería ser. Bueno, en este caso particular lo vamos a hacer desde el punto de vista de las herramientas de persuasión y en el manejo de comportamientos que podamos visitar o el manejo de comportamientos que podamos modelar o el manejo de comportamientos que podamos de cierta manera influir. Tenemos que comenzar por entender qué significa subjetividad en el contexto del trabajo penitenciario. La subjetividad, en este caso, se va a referir a la manera en la que cada individuo percibe y experimenta el mundo que lo rodea. El mundo que lo rodea, el espacio que lo rodea o el lugar que lo rodea. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Yo siempre, cuando hablo de esto, hago la misma comparación. No es la misma persona, realmente no es la misma persona que quizás está una semana en una unidad X y esa misma persona, bajo las mismas circunstancias, con su misma educación y con las mismas quizás visitas, está una semana en otra unidad. Prácticamente, si uno analizaría a esa persona, estar una semana en dos unidades totalmente distintas, la persona sufrió un cambio. Sufrió un cambio porque, para bien, para mal, es influida por el mundo, el medio que lo rodea, ¿sí? O porque estuvo una semana sin dormir tratando de que lo maten, o porque estuvo una semana en la cual no necesitó siquiera adaptarse porque fue recibido por las personas en la unidad en la que se puede dar. Cuando yo hago estas pausas es porque me están mandando mensajes, me saltan mensajes y hay compañeros que están interesados. Ahí está, discúlpenme. Entonces le decía, entendiendo qué concepto le vamos a dar interpretativo a la subjetividad, ustedes imaginen, con el ejemplo que les puse, que cada persona es distinta, cada persona tiene sus prejuicios, cada persona viene moldeada desde la afuera, cada persona tiene su idiosincrasia de vida desde la afuera, y lo tenemos que entender en el ámbito penitenciario desde cómo percibe esa persona, cómo experimenta el contexto del encierro en el que se encuentra, cómo está influenciado por sus experiencias que está adquiriendo, que adquirió, si es que viene de otra unidad, o si es que es primario, o incluso si está en auto, cómo experimenta también en su subjetividad, cómo percibe o experimenta las creencias y los valores. Entonces, cuando hablamos de calculo que a las 6 de la mañana. Estamos pidiendo pura y exclusivamente cuestiones que tienen que ver con cuestiones religiosas, sino con Está bien. depende de cómo me dijo el día, ¿qué hace tu mensaje? de los cursos, de las oportunidades que haya tenido, Yo, de estudio que haya tenido esa persona, ¿por qué cómo sacó se vincula 575? intraparticulariamente con sus pares
Digo, cómo porque se vincula y si lo sacó sin tratativamente, 62 sería sin plata, digo. ni hablar con la autoridad penitenciaria, ¿sí? Con cualquiera, sin importar el rango, ¿Está bien, me persona? refiero con personal penitenciario. Vemos. Entonces, Acá en Zoom, hoy tengo una banda Zoom. hay que tener, Y mañana, bueno, tengo mi última clase en... que ese marco legal, Me lleva todo el día la jornada ahí en la escuela. en particular, va a actuar como un referente fundamental, que va a moldear, Así que hoy tengo que estudiar un poco de la primero que noche, nada, calculo algo que me van a tomar sobre nosotros mismos de como prefecto, trabajadores curso en de este prefecto. contexto del marco penitenciario. Es curso de prefecto para salir a prefecto mayor, en realidad. Como segundo lugar, ese marco legal Se llama actúa curso de prefecto. además en la percepción de los ¿Qué te iba a decir? demás Ayer no anduvo Jedot todo el día, así que tienen de me nosotros. pasaron los pasajes por ¿Sí? WhatsApp, ¿Cuántas veces me he tocado escuchar así que se los el envía lado del no sé, computador? No, a Mariano, fulanito a tal, Pérez, tengo cargo de tal unidad, a re jodido, hijo de puta, Grayson toca tal García, unidad, director de Navas, tal cosa, el Lila se mandó a Fierro y a Vera, como me toca constantemente no sé qué más. dar recorriendo algunas unidades del ámbito de la Ahí, vamos a hacer novino. incluso del ámbito particular, y hay algunas Pasa cosas el que las eso mal, digo, las y hay cosas algunas cosas que las desmiento. que le compra la Voy vecina. a analizar. Eso, a mí Kirila le puso algo de esos favorcitos a ver que le caiga mal a Dolce. Así no le compra más. Recording stopped. Porque andaba con los favorcitos los días de tiempo. Y después cayó el tema que estaba mal el sábado. Así que para mí quería algo. Ya mató al perro, imagínate, de trabajo. Voy a la unidad 1, voy a la unidad 9, voy a la unidad 4, la 47, vengo para acá, vengo para allá. En todas, promedio, tarda 20, 30 minutos en entrar. Bueno, chicas, las dejo porque estoy con el A Zoom. una unidad penitenciaria, La alcaldía penitenciaria, Sí, menos que una saludos a Pablo. El otro día estuve en una hora y cuarto. No sé, si vos no trabajas, mira. Tirás prensa. Ella va el viernes iba. Recording in progress. Eso No, el jueves salí. uno puede poner o mantener desde el punto de vista El viernes. de una simple cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con la entrevista con los clientes. Una hora y cuarto para firmar un papel estuve. Y ni hablar de algunas otras cuestiones que tenían que ver con que la conversación con el cliente no fue ni era del todo privada. Y eso es algo que, sin querer mal, impone al propio interno. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Señor Pachu, ahí está, dale. No tengo cámara porque voy conduciendo y no queda muy bien. Una consulta, la alcaldía es diferente a las unidades penitenciarias. Es más, de hecho, las direcciones son distintas. Puede ser. ¿Qué tiene una mezcla como entre el servicio penitenciario y privado, ¿no? O algo así. Sí, pero vos sabés que el año pasado tuve 2 alumnos en una alcaldía, ¿eh? Y bueno, y esta diferencia por ahí de autoridades o mezcla puede incidir en Sí, totalmente, porque como nosotros siempre decimos, se piensan que son una unidad y no lo son. Una alcaldía es una comisaría grande, para mí. Profe, disculpe, yo trabajo en la alcaldía de Petinato, no tengo cámara porque estoy enferma y la verdad es que apenas puedo hablar, pero sí, yo me acuerdo de ese día porque
le dije, bueno, justo pasó un incidente adentro del penal. El tema es que a ustedes no se les avisó. Entonces, por eso, Te agradezco o mucho. sea, cuando pasa una cosa así, no podemos dejar ingresar a nadie ni salir a nadie. Te agradezco mucho. Te agradezco No, no. mucho haberlo dicho, porque me sirve para hacer mi mea culpa. Porque yo tendría que haber preguntado si pasaba algo, que me estuvieron 1 hora y cuarto en la puerta, y si alguien me hubiera dicho, mira, vas a tardar 45 minutos porque realmente hubo un inconveniente, me va la vida. No, le digo por las dudas. Nosotros tenemos un mail, yo que adelante tenemos una como. Lo sé porque lo mencioné yo como director de la Comisión de Asuntos Penales y Penitenciarios del Colegio de Abogados. Bueno, tenemos ese mail para que nos avisen, entonces, porque, a ver, usted sabe que nosotros tenemos 3 módulos y si el interno está en el último módulo, tarda aproximadamente entre que avisan y todo 20 minutos en bajarlo. Entonces, no hables más que tenés la voz re quebrada. Tranqui, era una catarsis mía. No, pero les explico por las dudas para la próxima. Nos avisa ese mail y nosotros, o sea, en ese momento lo tenemos al interno ahí. Y no, sí, aparte que es una de las cosas que venimos afectando con la nueva gestión que está. No, porque claramente lo que me estás confirmando es que es una falla que han advertido. Sí. Más que nada porque, a ver, el tema es que antes nosotros cuando iniciamos la alcaldía había un solo módulo. Después se agregó otro y hace 2 años tenemos el último módulo. Lo que pasa es que, o sea, nosotros ahora tenemos 480 detenidos. O sea, tenemos más que la unidad 2. Y ¿Con una capacidad para cuánto? No, tenemos siempre el tope. Están al final. Están al máximo. Están actuando al máximo. O sea, 480 detenidos para una capacidad de 480 detenidos. Entre esos detenidos también tenemos un pabellón, bueno, pabellón no, sí, bueno, nosotros le decimos pabellón igual, un módulo que tiene alojados personas de diversidad sexual. Sí, correcto. Que es la única alcaldía por ahora que tiene digamos, de diversidad sexual. Hemos alojado tanto detenidos, nosotros le decimos PPL, hombres, mujeres, trans, lesbianas y hasta no binarios. Entonces, no, para contarles a los compañeros, ¿no? También qué tipo de alcaldía es. Correcto. Es una de las más grandes de las 3 que tenemos en La Plata. De las 4 que tenemos en La Plata, porque la nuevita, la famosa unidad nuevita, la alcaldía nuevita que tiene que ver los containers, que está ahí al lado de la 3, no tiene toda la estructura que tiene la alcaldía Perinato de la alcaldía 1. De eso estamos totalmente de acuerdo. Simplemente fue gracias María Fernanda por haber aclarado que yo pensé que era una cuestión estructural y claramente fue un episodio aislado. Me viene al pelo saberlo y sí, lo del mail lo sabía, pero muchas veces no lo mando a propósito para controlar y poder ver cuánto tiempo tardan para alguien común que no conoce ese mail. Claro, yo lo conozco porque yo lo gestioné, pero los que no lo gestionaron y vienen quizás de otro departamento judicial, imagínate que venga un abogado de Loma de Zamora pura exclusivamente a ver a alguien ahí, no sabemos qué es la existencia de ese mail. Bueno, el otro día tuvimos a una perito que vino de Ezeiza, bueno, obviamente no,
nos habían avisado del juzgado, pero sí, se entiende. O sea, tenemos a veces de los más afuera, por lo general tenemos todo lo que es acá en La Plata, pero hemos tenido detenidos de otras localidades. Sí, eso es comprensible. Es el paso inmediato a una unidad penitenciaria muy grande. Debo decir que me han atendido muy bien. Simplemente decía el tema de la espera fue tremendo. Un día que estaba por llover era horrible. Sí, yo no recuerdo, si veo tu cara te voy a recordar seguro. Pero se ve que estás enfermita. Bueno, la próxima ya no vamos a conocer. Pero me hubieras dicho, soy fulanita de tal. Yo lo tuve el año pasado. Así que yo sí igual lo me porté bien, no hice ningún escándalo, nada. Muy bien. No, muy bien. Cuando me dicen, está fulano, le avisaron, Leo, que tenemos problemas dentro. No, y me dice, no, jefa, me dice, no, Leo, pero tienen que avisarle, Leo, porque si nosotros tardamos no tardamos por lo general mucho tiempo cuando se están por pelear o cualquier cosa, pero igual, el tiempo de ustedes. Olvídate, hoy tenés la anécdota para contar. Hoy tenés la anécdota para contar que tu profe que fue en vivo y en directo haciendo de lo que pasó. Así que tenés para retar alguno. Bueno. Y cuando te mejore la voz, claramente. Miel, te con miel. Digo, bueno, disculpen la catarsis, estoy como no. Volviendo al tema, que tiene que ver con eso. Parte de esto que gracias María Fernanda por intervenir, me recontrasirve para la clase de hoy, que tiene que ver muchas veces cómo se genera, en mi caso, porque yo lo estaba haciendo consciente a propósito y sabiendo la coyuntura con la que estaba encontrando. Por eso es que no podía hablar con nadie, por eso es que ni siquiera, bueno, ya que está María Fernanda, puede dar fe de lo que estoy diciendo. En ningún momento siquiera chapié, creo que di la credencial de abogado más vieja que tengo. Ni dije de dónde era, ni de dónde venía, ni de dónde iba tampoco. Y eso como cualquiera. Pero esta en otras circunstancias genera un problema que es evitable. Genera un problema que por ahí un abogado dice mal, viene mal predispuesto, el cliente se mal predispone. Digamos, lo que se quiere solucionar, en definitiva, se termina generando un problema secundario en el cual termina afectando, si se quiere, no el abogado, porque si el abogado se va, se queja y putea en el auto mientras se va, sino que quizás esa persona a la que el abogado iba a ver queda mal predispuesta, termina volviendo al módulo, o en el caso de una unidad, un pabellón, y termina discutiendo con un compañero y se arma un conflicto. Eso es cuando yo hablo de poder manejar subjetividades. Es decir, saber que por H o por B, con distintas creencias, de acuerdo al mundo que lo rodea, de acuerdo a cómo es el mundo que lo rodea, influye en esa persona y en las circunstancias que le ocurren en determinado momento, como esta situación en la luz, puede provocar un quiebre en la personalidad y en la subjetividad de la persona en contexto de encierro y realmente causar algún tipo de inconveniente, no muchas veces grave, porque el inconveniente puede ser amargarse, de acostarse a dormir o no querer participar en alguna actividad propuesta obligatoriamente por la unidad que lo alberga o en este caso en la alcaldía, hasta una cuestión que le termina repercutiendo al propio interno que tiene que ver, o persona que de libertad, que tiene que ver con una sanción por faltarle el respeto a la autoridad. Entonces, todo eso se puede manejar, todo. Les aseguro que el 100% de eso se puede manejar, simplemente con esta salvedad que decía la propia compañera, que era avisarle a la persona. Yo entraba por convivencia, salía por el otro, no me tenía que se le pareja. Pero ya sabiendo que había determinado inconveniente, uno puede manejarse uno mismo. Por eso le decía al principio, fíjese que como un ejemplo lo ven. Tiene que ver con, primero, saber uno el ámbito que lo rodea. Estoy yendo a un lugar que tiene sus propias normas. Y yo también como abogado las tengo que respetar. Entonces,
racionalidad, si se quiere, ¿sí? ¿Por qué empiezo a discutir? Che, ¿por qué no me atienden? Bueno, vos llamás a un supervisor. ¿Y quién es? Y llamás al jefe. ¿Y llamás? No, esa cuestión ya pasó. La hacía los primeros 2 años de estar recibido. Ya después aprendí cómo era la situación. Claramente hoy, gracias a Dios, dando clases de estas cosas, uno puede manejar las cosas de esta manera, tomárselo con un poquitito más de soda y después tocar en la clase siguiente de la licenciatura para hacer catarsis. Me quedé en esto, que la cuestión del marco legal, poniendo como ejemplo yo tengo un marco legal de conducta que dice que me tengo que identificar, que tengo que ingresar, independientemente de que sea propuesto por el lugar que me recibe. Yo también tengo un marco legal que me exige que yo me tenga que identificar, sea por un documento, sea por una credencial, y actúa como el marco legal. Tengan en cuenta el tema. El título del tema, ténganlo presente porque es uno de los temas que van a entrar dentro del control de lectura, que tiene que ver la función ordenadora del marco legal en la subjetividad, en los vínculos y en la subjetividad. Volviendo, entonces, en este sentido, el marco legal es el referente fundamental que va a moldear la percepción de nosotros mismos, como les decía, y de los demás en el contexto penitenciario. Entonces, para ustedes comprender, para ustedes me refiero ya sin servicio penitenciario, comprender las leyes y las regulaciones que rigen el trabajo, no solamente les va a brindar un marco de actuación, sino que también les va a permitir a ustedes moldear la identidad profesional ajena y la identidad profesional propia, además del contexto subyacente de esas conductas que tiene que ver con la ética profesional. Es decir, un abogado no puede entrar a los gritos, no le puede faltar el respeto a nadie, ni del que atiende en el mostrador, ni al jefe de la unidad, o al jefe de la alcaldía, o a la máxima autoridad de la comisaría. Es decir, el marco legal es a través del cual construimos la percepción de lo que es correcto y de lo que es incorrecto en nuestro quehacer diario, si se quiere como definición. Vuelvo a ver, el marco legal que construimos, porque muchas veces nos dan instrucciones, pero el marco legal lo construimos nosotros. El cómo queremos que esto que venía recién compartiendo la compañera, tratamos de ir modificando, mejorando. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos un marco legal dado, pero las instrucciones que tenemos o con las que contamos, las utilizamos para ir, por lo menos a eso tendemos, a ir mejorando lo que vamos construyendo con la percepción de lo que es correcto y lo que es incorrecto, de lo que funciona con lo que no funciona, o de lo que sirve o lo que no sirve con nuestro quehacer diario, ¿sí? Dentro de lo que es todo el ámbito penitenciario. El vínculo entre el marco legal, el personal y esa subjetividad, esa personalidad, ese mundo, ese conjunto, ese universo de personas privadas de libertad, es de perogrullo decir que es profundo y complejo. Ahí van a decir chocolate por la noticia. Pero la subjetividad se refiere a la percepción que esa persona tiene, influenciada por lo que podemos hacer nosotros dentro del contexto penitenciario. Porque la podemos moldear, la pueden moldear, no solamente a través de las experiencias profesionales que tengan cada uno de ustedes, sino de las experiencias personales que quizás tengan algunos de ustedes y puedan transmitirles. E incluso, fíjense, experiencias profesionales, experiencias personales. Le sumamos, también dadas por las leyes, la posibilidad de moldear esa percepción y por las regulaciones que
el mostrador o en el ingreso o la admisión o en el registro de internos o en la sala de profesionales o en donde fuera que estén. Hay siempre lo que yo denomino una identidad profesional y una identidad ética. El marco legal, en ese sentido, siempre va a actuar como un referente fundamental en lo que es la construcción de la identidad profesional y de la identidad ética como miembros del servicio penitenciario. Las leyes y las regulaciones a ustedes les van a permitir tener o poder contar con un conjunto de normas y principios que les van a marcar un camino, es decir, como reglas del juego, le van a marcar los pasos que tienen que ir siguiendo para poder regular la actuación de ustedes, y eso les va a permitir definir dentro de la regulación de la conducta en principio de ustedes qué es lo correcto o qué es lo incorrecto en el quehacer diario. Fíjense que, por ejemplo, si nosotros tuviésemos que definir, tuviésemos que hacer, o como juego tuviésemos que diseñar un código de ética para el servicio penitenciario, claramente deberíamos pensar de mínima en establecer cuáles son los valores fundamentales que deben guiar el trabajo, ya sea el respeto a la dignidad humana, la imparcialidad, la integridad. Ahora, cada uno de esos principios, como todos los principios que puede tener una constitución o como todos los principios objetivos que puede tener cualquier tipo de normativa nacional, provincial o aún una ordenanza municipal, lo cierto es que no solo brindan un marco de actuación, es decir, qué deberíamos hacer, qué no deberíamos hacer, qué está permitido, qué no está permitido, o qué está prohibido, qué no está prohibido. Lo cierto es que también moldean la percepción que tenemos nosotros de ese ordenamiento legal. Eso nos moldea a nosotros, que lo tenemos que aplicar, y nos predispone, quizás nosotros con una personalidad que traemos desde afuera, a que nuestro rol dentro del sistema penitenciario tenga que adecuarse al cumplimiento de normas. Ahí está la función ordenadora del marco o de la regulación legal. ¿Se entiende? Independientemente de lo que yo traiga de la adentro. Yo me adapto o no me adapto, choco o no choco. El adaptarse desde el marco legal me está modificando mi conducta. Ahora, ¿yo puedo modificar ese marco legal? Claramente que sí, adaptándolo a la manera en la que yo me puedo mover, guiar, para poder relacionarme con los demás, con mis pares, con mis compañeros de trabajo, pero por sobre todas las cosas, con las personas con las que voy a trabajar, que son personas privadas de libertad. Sí. Sería, disculpe, ¿cómo? ¿Cierto? Porque si bien nosotros tenemos un marco legal, usted está haciendo referencia a cómo llevarlo adelante. Que es ahí donde... Ya. Coincido, Leo. Sí, sí. Ahí está el tema. A nosotros nos dan una instrucción A, pero podemos optar por la AB, no puedo optar por la C, porque ya está prohibido. Eso no significa que yo pueda, por eso la respuesta es el cómo. El cómo lo llevo adelante depende de nosotros, pero también al depender de nosotros nos hace responsables con nuestros pares. Por eso necesito de nuestros pares para poder llevarlo adelante. Pero también tengo que ver cómo repercute en el que tengo adelante. Porque muchas veces con el que tengo adelante repercute de manera negativa. Entonces tengo que constantemente ir adaptando ese marco legal. Por eso es cómo relacionamos la conducta de la subjetividad en función de ese marco legal. La respuesta es el cómo. Esa es la pregunta, es el cómo, y lo que hacemos es la respuesta al cómo. Muy bien, Leo. Tiene que ver con eso. Sigo. Es el que quedó, Leo, ¿no? Sí, perfecto, gracias. Vamos. Entonces, así como hay una identidad profesional y ética, tenemos también lo que yo por ahí trato de hacer siempre hincapié cuando tocamos este primer tema, es
una vez entendía esta cuestión del principio, que es tediosa, es medio pesadota, tiene, yo creo que acá estamos llegando a la cumbre de la montaña rusa para empezar a bajar. Acá tenemos el impacto en la interacción con el interno. ¿Por qué? Porque el marco legal, independientemente de que yo lo entienda, independientemente de que yo lo pueda adaptar a mi trabajo, a mi lugar de trabajo, con mis pares, en la manera en la que tengo que desarrollar determinada cuestión, también influye el marco legal en la manera en la que muchas veces, y ahí sí me incluyo con ustedes, ya como directivo de educación y conducta de encierro de la facultad, en cómo nos relacionamos con los internos y en cómo percibimos su subjetividad. A mí muchas veces, ustedes del ámbito de trabajo, yo desde el mío, interactuando con personas privadas de libertad de distinta manera, pero al fin y al cabo, tratando de moldear su situación, ustedes desde el punto de vista de la convivencia, desde el oficio del laburo, incluso desde el nivel educativo, y en mi caso en particular, en un rol desde el ámbito educativo y desde otro rol desde el ámbito procesal jurídico penal, cuando mi relación para con alguien privado de libertad tiene que ver con mi relación profesional como abogado a cliente. Lo cierto es que aún en mi relación profesional como abogado, en el marco de una relación abogado-cliente, el marco legal que regula toda la actuación penitenciaria influye en la manera en la que nos relacionamos con los internos y en cómo percibimos esa subjetividad. Las leyes, imagínense la ley de ejecución que permite el dictado de una progresividad de penas, el dictado de un paso de un régimen a otro, la posibilidad de que aún en una unidad en donde no exista determinado régimen, la persona que tiene determinado régimen pueda cumplirlo igual, la posibilidad de que una persona con monitoreo, una persona sin pulsera, una persona que tenga que ser trasladada pueda ir a rendir o ir a cursar una materia, pueda trabajar extramuros, todo ese marco legal, las leyes, las regulaciones que rigen todas las conductas en el marco de esa normativa legal, está siempre dentro de las instituciones penitenciarias sobre límites, por un lado, y sobre expectativas para poder interactuar entre el personal y los internos. Por ejemplo, fíjense las políticas que regulan un tema bastante álgido, ¿no? Álgido y en boga. Fíjense las políticas que regulan el uso de la fuerza. Por un lado, y las políticas que regulan la aplicación de la función disciplinaria. Estas dos cuestiones, quizás sobre un marco regulatorio, porque si no uno sería un déspota, es decir, a vos te sanciono por la cara, a vos te sanciono porque me miraste mal, o por lo que fuera. La realización de determinadas conductas, no digo que no va, digo que está mal. La regulación de determinadas conductas sobre ese marco legal hacen que, tanto en la regulación del uso de la fuerza como en la aplicación de sanciones disciplinarias, podemos utilizarlas, y acá viene la primera herramienta que podemos utilizar, que se usa, muchas veces mal usada, porque es una herramienta muy importante para utilizarla con impacto directo en la manera en la que nos relacionamos con los internos, con la sociedad de libertad, y en cómo percibimos su comportamiento adaptativo a esa disposición que le damos, adaptativo a esa advertencia, adaptativo en definitiva a la sanción, o adaptativo a la necesidad del uso de la fuerza por la resistencia en cumplir de mínima la disposición ordenadora de conducta que nosotros le estamos dando. Entonces, es importante que si nosotros comprendemos cómo, acá viene la pregunta que siempre decía el compañero como adelantándose a esto, es importantísimo.
si nosotros nos adelantamos a comprender cómo estas regulaciones afectan nuestra percepción de las personas privadas de libertad, y de nuevo, cómo podemos trabajar dentro de ese marco legal para promover una cultura de respeto y dignidad, yo les puedo asegurar que el camino se plancha, el camino se libera. Es simplemente darle un marco ordenatorio a la regulación interna para poder desarrollar de la mejor manera posible determinadas conductas que fomenten o puedan fomentar un cambio real en la personalidad del grueso de las personas que están o en un complejo, o en una unidad, o en una alcaldía, en una comisaría, o en algún lugar de ámbito cerrado con personas privadas de la libertad. Lo cierto es que vamos subiendo un escalón. ¿Cuál es el tercer peldaño al que vamos a llegar? Acuérdense, marco normativo, como título de la clase. Pasamos a hablar de la subjetividad, primer peldaño, dentro de la profesionalidad o de la identidad profesional y de la ética como segundo peldaño. Y tenemos en el tercero cómo construimos una identidad con este marco normativo regulador de la subjetividad. Fíjense ustedes que además del marco legal, propiamente dicho, el marco legal juega un papel fundamental en la construcción de la identidad, de la identidad social, ¿no? La identidad de la persona, no me refiero al género, sino que me refiero a su personalidad. Tiene que ver con de qué manera podemos construir, moldearnos, pero construir esa identidad social que tiene la persona dentro del ámbito penitenciario. Las leyes y las regulaciones que van definiendo quiénes son considerados procesados, quiénes son considerados penados, quiénes son considerados enfermos problemáticos, quiénes son considerados enfermos con conducta tal, quiénes son considerados de determinada manera, cuáles son sus derechos, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son los delitos que entran dentro del 10, cuáles son los internos del artículo 7 de la ley de ejecución, y cómo deben ser tratados por el personal penitenciario. Todo este marco regulador contribuye a la formación de identidad social, tanto para los internos como para el personal. Por ejemplo, cuando nosotros vemos desde afuera, ¿no? Porque esto quizás muchos de ustedes que están adentro lo perciben mucho mejor que yo, si yo no lo perciba, digo, pero lo perciben mucho mejor que yo. Fíjense las políticas de clasificación y tratamiento. Claramente esto sobre los internos puede influir en la manera en la que perciben su propia identidad y en cómo son percibidos por los demás dentro de la institución penitenciaria. ¿Sí? Es decir, del mismo modo, las normativas que regulan el trabajo del personal penitenciario pueden influir en la construcción de la identidad profesional y en cómo, otra vez la pregunta, son percibidos no solamente ya por los propios internos, sino por sus compañeros y además por la sociedad en general. Creo en alguna oportunidad, si mi memoria no falla, ya no estás por ahí. Creo que esto lo hablé con Susana en otra materia de la MER. Susana de la MER está ahí. Sí, profe, estoy acá. ¿Cómo no fue que lo hablamos en la materia anterior? Hola. Hola Susana, ¿me escuchás? Yo te escucho bárbaro. Sí. Ahí está. ¿No fue con vos que lo hablé esto el año pasado? De cómo percibe la gente al servicio penitenciario desde afuera. No recuerdo si lo hablamos, pero sí, es un tema tocado, de que la gente por ahí nos ve como algo... Sí, lo hablé con vos. Seguro. No recuerdo, es un tema que hemos hablado, pero sí, la gente no somos socialmente aceptados, como que a veces formamos parte hasta de la población carcelaria. Sí, son los que agreden,
excepción son los que... De hecho, por ahí me estoy confundiendo, ¿no? Pero de hecho me acuerdo que hemos tratado el tema de que porque siempre cuando pasa algo, qué sé yo, lo primero que la justicia, lo primero que apunta de la... ¿Viste que lo hablaste conmigo? Servicio penitenciario. Así, Ahora dice que lo hablaste conmigo. usted tiene los que yo. Eso sí recuerdo porque no me acordaba que lo había hablado. Y me acuerdo porque me quedó muy presente. Creo que incluso en la conversación teníamos un compañero que tiró el tema de que incluso tenía que luchar con el prejuicio social de pertenecer a una familia de una dinastía de penitenciarios. En cómo pues, el compañero después contaba cómo eso fue cambiando con el tiempo. Y claramente son ustedes que están preparando, lo digo cuando damos las cárceles, las charlas en cárceles de educación y contención con un montón de cuestiones más. Ustedes fíjense el poder que tienen muchas veces de que son los que moldean a las personas para que cuando salgan vuelvan a cometer. Yo que Tengo una pregunta, pues. Sí, pero también va a depender de la formación que uno vaya adquiriendo. por eso están Creo que acá. por ahí el sistema del servicio penitenciario, claro, el servicio Pero por eso están acá con nosotros. se va a profesionalizar, sí, tal cual. Correcto. Eso es lo que a eso ves que fue parte de la conversación. Creo que a eso apuntábamos, al tema de que ustedes están para profesionalizarse, justamente para poder tener esas herramientas y ir mejorando paso a paso. Sí, Gustavo, disculpame. Una consulta. ¿Cómo puede percibir un psicólogo que tiene que hacer una evaluación para un beneficio alternatorio de identidad de un PPL en 5 o 10 minutos cuando en realidad los que conocen al interno son los que trabajan directamente ahí en la sección vigilante de tratamiento? Un psicólogo hace minutos y ya hace el informe y ya lo hace de forma objetiva, subjetiva. Coincido con vos. Ahí les quiero decir para que el día de mañana puedan discutir un tema de trabajo con el integrador de la licenciatura. Es un temor. Ese es un temor. La construcción interdisciplinaria de los informes técnicos es un temor. Mucho más, por ejemplo, cuando hablamos de un aumento gradual de delitos cometidos en contexto de cierre. Dentro del contexto del cierre, o de delitos cometidos en un contexto de género. El psicólogo los tiene que tratar por igual. Años que cometió delitos en contexto de género. Tiene que tener un tratamiento particular, producto de, por ejemplo, curso de complejidad, de lo que fuera, un taller o una preparación efectiva, o la persona va a terminar saliendo a la larga de la cosa, porque quizás sea un delito que tiene poca pena en relación con otro, termina agrediendo nuevamente, o quizás es mucho más agresivo al salir y termina cometiendo un delito en contexto de género mucho peor por el ingreso a la unidad. Me parece que la contención psicológica, tal como le decís, la contención y el análisis para una posible reclamación por una libertad anticipada, el seguimiento, el tratamiento y el control, no puede ser de una evaluación de 15, de 30, de 40, donde ya el interno lleva un recorrido de vida de 10 años privado de libertad. ¿Cómo analizar la construcción o la deconstrucción o el mejoramiento o el equilibrio que tuvo en la formación de una personalidad con 40 años de construcción? Pero porque a veces la contención o seguimiento la hace una psicóloga del área de salud. Y la psicóloga, para hacer la evaluación de un beneficio alternatorio, pertenecen al departamento técnico criminológico. Correcto. Y agrego, no como una corrección, sino lo que veo en la realidad. Muchos de ustedes, en sus trabajos, hacen mucho más contención
conducta que lo que podría ser un psicólogo. Profe, no, algo que yo, o sea, estábamos observando hace bastante tiempo con el tema de lo que es violencia de género, ¿no? Es que, o sea, está bien, no, los detienen, después les dan una condena que es relativamente baja, pero yo lo digo desde, no como penitenciaria, sino como una civil, ¿no? Que los juzgados después como que se olvidan de la víctima, literalmente, porque tenemos, no sé, 50 detenidos por violencia de género y más o menos 45 son las víctimas que quieren ingresar a ver a los detenidos en visita, que obviamente nosotros no las hacemos pasar y nos han mandado desde el juzgado o sea, que la dejemos pasar, porque le decimos, bueno, si tu marido, o sea, si fue toda una confusión, porque siempre es lo mismo, es una confusión, que bla, bla, bla. Es más, hemos tenido un caso que la chica estuvo hospitalizada, porque lo vemos en el legajo. No, me caí, pero ¿cómo te caíste? ¿Te hospitalizaste sola? Coincido con vos. Imagínate, por eso yo siempre hago este parangón. Yo tengo lamentablemente particular. Cada abogado particular y en muchos aspectos desde el trabajo con internos privados de libertad por institución dentro de la facultad de educación en contexto de encierro, me siento muchas veces parte de ustedes porque hacemos relativamente casi el mismo laburo tratando de mejorar que cuando salga la persona no delinca, ¿no? O por lo menos no reincida. Y me pasa muchísimo lo que vos decís. Porque las veces que han venido a venir a contratarme la víctima para poder representar a aquel que la golpeó. Sí, a ver, no, o sea, nosotros aparte de tener que resocializar, ¿no?, a la persona que está detenida, bueno, en la alcaldía tenemos el taller de masculinidades, tenemos que explicar, o sea, y hacer a veces como trabajo de hormiga, de leer quién es la víctima, también lo que es abuso sexual, que por ahí la víctima es la hija o algún familiar, y viene la madre con la criatura. No, mira, no puede ingresar. O sea, y explicarle el por qué. Bueno, la verdad es que, aparte de todo, ¿no? Y explicarle también después a la persona, o sea, al detenido, no. A ver, es la demandante, si le pasa algo, nosotros somos los responsables. Sí, porque ha pasado, o sea, yo me acuerdo de un caso en la unidad 1 que una detenida terminó fallecida dentro de medicina, o no me acuerdo si era de prestaciones, o sea, y después lo que vamos detenidos también somos nosotros. Si le pasa algo, por más que firme lo que firme, o hasta, porque el juzgado que te pone, que ingrese, qué sé yo, pero que la seguridad corresponde al servicio penitenciario. O sea, se lava totalmente las manos. Bienvenida a mi mundo. No, sí. Dime una cosa. Recording stopped. A ver cómo se corta. Pura alto. Sí, es cierto. Recording in progress. Bueno, volviendo, gracias. Esta cuestión me sirve de pie para pasar al tema dentro del marco regulatorio, que tiene que ver, subimos un paso más, en cómo ese marco legal me permite o me da las herramientas para regular vínculos. Ustedes piensen que los vínculos humanos dentro del contexto carcelario
carcelario, para que se entienda que la globalidad de los lugares de encierro, la universalidad de los lugares de encierro, que pueden formar parte del servicio penitenciario. Entonces, estos vínculos humanos son cruciales, de los que hablaba recién, de relación, para mejorar y para el bienestar de los internos, pero sobre todas las cosas, para el éxito del trabajo. Fíjense que el marco legal, al ser normas, procedimientos para mantener interacción con el interno, con el personal, con los visitantes, juegan un papel esencial en la formación y en el mantenimiento de todos los vínculos, entre los internos con su familia, entre los internos con su visita, entre los internos con el personal penitenciario y entre el personal penitenciario con el que viene con el apoyo. Es decir, toda la regulación normativa que regula las visitas familiares no solo tiene un impacto en el bienestar emocional del interno. ¿Cuántas veces han escuchado mi familia me dejó morir? Mi familia me soltó la mano, mi familia me llama? ¿Cuántos internos o sobre cuántos internos hay que trabajar mucho más en los que no reciben visita de aquellos que reciben visita? ¿Sí? O cuánto más nos damos cuenta que se dejan estar aquellos que no tienen un vínculo familiar con los que realmente tienen un vínculo familiar. ¿Cómo cambia la conducta? ¿Cómo podemos comparar la conducta? Entonces, eso también, claramente, hay que pensar, hay que verlo, hay que pensarlo, hay que trabajar en la manera en la que influye la percepción que tiene la institución penitenciaria y las herramientas que tiene a su disposición para poder colaborar justamente con aquellas personas que no tienen ese tipo de vínculo ordenador, ¿sí? Es decir, hay claramente una visita para alguien, lo calma, lo deja tranquilo, tiene un periodo de arrastre de pasividad en su conducta, pero en un ámbito post visita de aquel que no la tuvo, claramente hay que trabajar sobre esa persona. Entonces, para que esa persona tenga una disposición para colaborar con el personal penitenciario, es importante que pensamos cómo esas regulaciones, cómo esas relaciones, cómo esos vínculos pueden pueden afectar la relación de los internos entre sí, la relación de los internos con nosotros. ¿Cómo podemos utilizar esa situación con nuestras herramientas para promover desde un cambio en la personalidad, claramente basado sobre la cultura de respeto y de la comunicación, ¿no? Porque si no quieren formar parte de un oficio, no quieren formar parte de un taller, o no quieren formar parte de las normas que intracarcelariamente pueden exponer la posibilidad de una unidad, de una alcaldía o de un lugar de encierro. Lo cierto es que claramente eso un poco después parte de lo que mencionaba Gustavo, claramente se ve reflejado en un informe técnico criminológico que alargado a la cosa repercute en la situación procesal, porque ¿qué va a ser informado? Que no hizo uso y goce de su tiempo de detención, que no se adaptó a la propuesta elaborativa ofrecida por la unidad penitenciaria y por su lugar de encierro, no pidió ser incorporado en un espacio educativo. ¿Me explico a dónde voy? En definitiva, termina repercutiendo negativamente, porque cuando ese interno que no se adapta a la norma intracarcelaria o a las disposiciones o a ese marco regulatorio interno de la conducta, se informa a pedido de la judicatura, en el informe técnico criminológico, en el acta final de la Junta de Seguimiento, que no hizo uso de su detención, independientemente de que haya ido el psicólogo o no. Lo cierto es que la conclusión va a ser la inviabilidad de esa persona de obtener determinado beneficio, producto de que si no se adaptó a esto, ¿cómo se va a adaptar a cumplir un marco regulatorio de forma
cuando hablamos nosotros de que dentro del contexto carcelario el vínculo humano es muy importancia para el bienestar emocional, ¿no? Como para la eficacia del trabajo como profesionales de servicio penitenciario. Es decir, en lo que es esta ampliación. Tenemos que profundizar cómo el marco legal incluye claramente en la formación y en el mantenimiento de estos vínculos. Pero también tener en cuenta el lado B, la otra parte, que tiene que ver con la instancia práctica que tiene que eso no suceda en nuestra labor diaria. Es decir, que no podamos formar y mantener esos vínculos. ¿De qué manera negativa influye nuestra labor diaria? Acá viene lo que es la regulación de la relación interpersonal. ¿Por qué? Porque el marco legal va a establecer una normativa clara de cómo debe ser la interacción entre las personas privadas de libertad, por un lado. Después, las del personal penitenciario. Pero después, entre el personal penitenciario y los internos. Pero nos estamos olvidando de afuera. No es un mundo cerrado, no es la caja de Gran Hermano, donde no puede haber influencia del exterior. La regulación abarca que quizás la posibilidad de una visita, la posibilidad de un nuevo ingreso, la posibilidad incluso de una visita intercarcelaria. Todas estas regulaciones están o tienen, al momento de establecerse, aspectos básicos que tienen que estar, digamos, el colchón, el piso, tiene que estar de mínima, aunque parezca demasiado sencillo, en el respeto mutuo y la no discriminación. Pero de ahí, desde esa base hacia adelante, tenemos aspectos mucho más específicos y mucho más profundos, que tienen que ver muchas veces con la necesidad de explicarle a alguien, hablando recién, con intentar ingresar una víctima a ver a su agresor. Muchas veces tenemos que interactuar para con el interno, para con el visitante, explicarle qué tipo de restricciones hay y por qué sobre determinado contacto, sobre determinada visita, sobre determinado, incluso a veces, contacto físico o el uso de algún tipo de lenguaje discriminatorio, por ejemplo, si tenemos módulos o pabellones establecidos para determinada población. Entonces, sobre esta cuestión, también esa regulación en la relación interpersonal va a jugar un papel muy importante. Y es crucial que todos los miembros del servicio penitenciario estén familiarizados con esta regulación, o por lo menos con la posibilidad de entender que existen este tipo de regulación, para poder aplicarlas de manera consciente en el trabajo diario. Y ojo, esto lo decimos mucho en la Facultad de Derecho, las regulaciones no siempre están escritas. Las regulaciones muchas veces tienen que ver con las disposiciones orales que determina el director, el jefe, el subjefe o la superioridad de una unidad penitenciaria, independientemente de lo que puede plantear luego después un jefe de complejo o lo que fuera, o un director general. Lo cierto es que la regulación, la normativa que se aplica, muchas veces de manera consciente, muchas veces de manera inconsciente, a favor en nuestro trabajo diario. Esto no solo va a ayudar a prevenir conflictos, esto no solamente va a ayudar a mantener un ambiente seguro, sino que además nos va a promover, como ustedes van a promover, si ustedes se promueven, ¿no? Van a promover una cultura de respeto y dignidad dentro de la institución. Es decir, yo les puedo asegurar, y acá tuvimos el anteúltimo pensaje, que esto tiene un impacto en el bienestar general del instituto penitenciario, incluido el instituto penitenciario, incluido los internos. Porque las regulaciones que están establecidas por este marco legal tienen un impacto directo en el bienestar emocional. Manejar el bienestar emocional de una persona es un poder tremendo, porque podemos lograr persuadir emocionalmente en una persona para que tome o no tome una decisión, para que se adapte o no se adapte a una propuesta trascendental. E incluso me pasa a mí, quizás, de ir a dar un taller
superior, de nivel universitario, en el cual siempre suelo hacer que hago la invitación para gente de población. Entonces me toca, por ahí tengo gente que no está alfabetizada, gente que está en el primario, o gente que está en alguno de estos planes fines o leyes mayores de 25 al nivel secundario. Y de alguna manera hay que hacer un impacto emocional para su bienestar emocional, que no insistan de seguir estudiando y que se copen con la posibilidad de seguir una carrera universitaria, de derecho, si quieran, en el marco del convenio suscrito por el Ministerio del Servicio Penitenciario. Pero lo otro, por ejemplo, es que toda política, toda decisión que tenga que ver o esté relacionada con gente, visitas de familiares, pueden influir significativamente en la calidad de las relaciones familiares, incluso en el apoyo emocional que reciben las personas que están privadas de libertad. Y es importante, creo yo, que como profesionales del servicio penitenciario tenemos que ser, incluyo en el equipo, tenemos que ser conscientes del impacto en que nuestras acciones y decisiones pueden tener para con las personas privadas de libertad y la relación con ustedes. Muchas veces los premios y castigos implican que se corten las citas. Muchas veces los premios y castigos implican la posibilidad de que en el momento de una visita justo a esa persona que sancionada desde un encomio hasta la posibilidad de ser un imputón. Entonces, a trabajar acotados a este marco, por eso decía, sobre una base de respeto y la dignidad humana, lo cierto es que este marco legal que promueva una relación saludable para con su familiar, para con su par, con el interno y con la autoridad penitenciaria. En cierta manera vamos a poder contribuir positivamente al proceso, o sea, de la resocialización, de rehabilitación, de readaptación, de integración social, llámenle como quieran. Y en definitiva, va a ser el paso inmediato a entender que el cumplimiento que consiste en establecer una construcción de la confianza que tiene que tener claramente el interno para con el personal penitenciario. Les va a permitir a ustedes entender que la persona privada de libertad percibe, por lo general, digo yo, de estudios que nos certifican, que las reglas se aplican de una manera justa y equitativa cuando se aplican de una manera igualitaria. Es decir, están mucho más dispuestos a colaborar con el personal y a participar en programas de rehabilitación y reinserción cuando el cumplimiento consistente de la regulación establecida por el marco legal se mantiene sobre la base de la confianza, es decir, sobre la base de la participación, sobre la base de que algo no es impuesto, sino que es compartido para que en conjunto se pueda avanzar en determinada actividad tratamental, en determinada actividad intracarcelaria. Entonces, por otro lado, por eso les decía esto del lado, por otro lado, pienso que la parte del incumplimiento. ¿Qué sucede cuando esto no se puede dar? El incumplimiento de las regulaciones tocaba, impacta, rompe, quiebra claramente la confianza en la institución. Esta unidad es una porquería, trasladarme esta unidad, que genera un impacto negativo en el resentimiento, o genera resentimiento, la jefa, el jefe, la subjefa, o quien sea, nos engoma esto, no nos deja salir, nos tiene cerrado, nos cierra tal lugar. Entonces, esta desconfianza y este sentimiento genera, y esta pérdida de la confianza para con la institución, tiene que ver también en cómo manejamos o en cómo estructuramos este marco regulatorio. Es por esto que es imperativo prácticamente que todos los miembros del servicio penitenciario adhieran estrictamente a este marco legal, trabajen para promover
esto que yo decía que parece sencillo decirlo, sobre la base de cualquier tipo de conducta, una cultura de respeto, una cultura que tenga que ver con la colaboración de los pares y de los pares para con los privados de libertad en la ambiente carcelario. En resumen, el marco legal va a desempeñar un papel fundamental en la regulación de todo papel que tenga que ver con la formación de la cultura dentro del ejercicio penitenciario. Es decir, las leyes y las regulaciones van a establecer siempre valores, siempre tienen principios rectores, siempre tienen objetivos que perseguir las leyes. Pero sin embargo, ustedes lo que tienen que pensar, aquellas disposiciones, regulaciones o leyes que están destinadas a que ustedes cumplan de tal y cual manera, o hacer cumplir de tal y cual manera una conducta intracarcelaria, o los procedimientos que deben seguir en su labor diaria, es fundamental que como profesionales del servicio penitenciario, como yo, que sean profesionales, profesionalizar la actividad de la gente penitenciaria. Yo creo que una de las primeras pautas para arrancar es reflexionar sobre cómo todo esto que venimos diciendo, todo esto del marco regulatorio, todo esto de la normativa, influye en cierta manera en la cultura organizacional en el ámbito penitenciario. Y cómo influye también en nuestra manera de trabajar. Fíjese también lo que contaba Fernanda en esto de advertir la posibilidad de tener un mail para poder solucionar algo que es tan elemental como quizás la posibilidad de un ingreso mucho más rápido a un ámbito penitenciario. Pregúntense, ¿este tipo de actividades fomenta una cultura de respeto, fomenta una cultura de sensibilidad para con todos los que estamos involucrados, abogados, penitenciarios, internos, o perpetúa las dinámicas de poder y de exclusión? Para mí, fomenta la cultura de respeto y la dignidad. Claramente. Perdón, te interrumpí, Martín. No, estaba diciendo eso. Que sí, que fomentaba la cultura de la dignidad, lo mismo. Totalmente, pero totalmente. Hay otra pregunta. ¿Cómo podemos trabajar dentro de todo esto que venimos diciendo? ¿Cómo podemos trabajar dentro de este marco legal para poder promover una cultura institucional? Ya no carcelaria, vamos a un paso más arriba. Institucional que sea más inclusiva y justa. Humildemente creo, algo mejor opinión de alguno de ustedes, que esa relación entre el marco legal y la cultura institucional en el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires es un tema que tiene una gran relevancia para poder comprender la dinámica interna de la institución penitenciaria. Y que claramente esto va a poder mejorar o puede mejorar, como esperemos que mejore, el desempeño profesional. Nosotros lo que vamos a ver a partir de la clase siguiente tiene que ver, o vamos a explorar, cómo podemos utilizar todo este conocimiento para poder promover justamente la modificación de la conducta en el interno e incluso nosotros mismos, en el personal penitenciario, para considerar de qué manera esa normativa legal preestablecida para regular el funcionamiento de una institución particular, la que fuera, influye en los valores y en los principios que nos van a mover en nuestra actividad diaria. Ya sea la ley orgánica, la ley que establece la composición, la estructura, macro del servicio penitenciario, como la ley a aplicar en el caso de los penados, la ley de ejecución o el Código de Procedimiento Penal para aquellos que están en un estado de procesamiento, de proceso o de procesado, díganle como quieran, aquellos que no tienen sentencia firme. Porque es importante incluso analizar esa situación conductual. Aquel que está penado cadena perpetua, que tiene por delante 30 años para cumplir, con aquel que todavía está
sea o anterior a aquel que está condenado a más de 20, 22 o de una condena de las denominadas altas. Entonces, es importante incluso analizar eso para ver qué tipo de normativa podemos entender aplicable, para ver cómo esos valores fundamentales de la institución penitenciaria permiten, aún en esas diferencias temporales a cumplir dentro de un ámbito penitenciario, pueden permitirnos regular las conductas, respetando la dignidad humana, la seguridad, pero por sobre todo la seguridad de los internos y del servicio penitenciario para con los internos y de los internos para con el servicio penitenciario. Esto en definitiva es el respeto de los derechos humanos. Ojo, los derechos humanos, siempre digo lo mismo, los que sean por todos lados. Los derechos humanos no solamente son de la persona privada de libertad, los derechos humanos son de todos, son de ustedes, míos, son de las personas privadas de libertad. ¿Cuántos efectivos en algún motín terminan lesionados? ¿Cuántos miembros del servicio penitenciario terminan con una RT o tienen que terminar haciendo un tratamiento psicológico por el tipo de trabajo que se realizaron dentro de la institución? Y de eso hablamos cuando hablamos también del respeto y dignidad de los derechos humanos. Entonces, me parece que cambiando ese paradigma de que el marco regulatorio solamente es para nosotros o el marco regulatorio solamente es para los internos, parte de una premisa equivocada. El marco regulatorio lo que establece son las reglas de juego y el juego se va a desarrollar en función de cómo respetemos las reglas del juego. ¿Lo podemos jugar igual sin respetar las reglas? Sí, claramente que sí. Pero no vamos a cumplir con los objetivos por los cuales fue creado ese juego. Si la rueda dice que tiene que girar para acá, la hacemos girar para el otro lado, claramente el efecto en los principios fundamentales para poder conseguir los objetivos del juego no se van a poder cumplir. Esto lo vamos a ver a través de procedimientos y prácticas organizacionales. Lo vamos a ver a partir de la participación y la transparencia. Y lo vamos a ver sobre todo en algo con lo que quería terminar, que tiene que ver, y esto es lo importante porque y esto básicamente es ella lo más, el resumen o conclusión de todo. Vuelvo al título. La función ordenadora del marco legal en la subjetividad, en los vínculos y la cultura dentro de las instituciones penitenciarias, alcaldía, complejo, llámese como que es de suma importancia para el trabajo de ustedes como profesionales de servicio penitenciario. El hecho de comprender, el hecho de poder reflexionar sobre cómo estas regulaciones los van a afectar a ustedes a nivel personal y profesional. Y esa afectación que ustedes tienen, y son conscientes, son afectados personal y profesionalmente, en la manera en la que tienen que cumplir determinada normativa, van a poder trabajar de una manera mucho más efectiva para poder promover el bienestar, no solo el propio, que es lo importante, sino también el de los internos y contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Acá viene la pregunta, ¿cómo? Con esta cuestión tratamental, esta cuestión de preparar para que el interno salga de la mejor manera posible, literal. No vuelvo a tratar. Acá termino con la clase de hoy. Nos vemos en principio, Recording stopped. Nos vemos en principio la semana que viene. Que tengan una excelente fin de semana, que tengan un fin de semana extra largo para los que no creen, una excelente Pascua para aquellos que creen, pero en definitiva que estén con su familia y puedan pasar un muy lindo día. Que hacen muy bien. Saludos para todos. Nos vemos, profe.